Bendiciones, amados, y bienvenidos a otro segmento de Peniel. Estamos emocionadas en esta tarde porque tenemos a alguien muy especial con nosotros en esta tarde. Estoy con mi colega Merchi. Bendiciones. Gracias, mi amada Chantel. Feliz, contenta de poder estar compartiendo contigo y además me siento muy bendecida. Me imagino que tú también y todos los televidentes, porque hoy vamos a estar compartiendo con un gran apóstol. El apóstol Rafael Ramírez. Bendiciones. Un honor, mis amadas hermanas, y un privilegio muy grande y una responsabilidad gigante poder compartir con ustedes y con todas esas personas que son parte de ese sueño que Dios les ha encomendado a ustedes y parte de la misión que tienen que cumplir en esta tierra. Apóstol, nosotros estamos preparados, listísimos, porque estamos seguros que vamos a ser muy edificados en este día, porque Dios definitivamente se las trae a través de usted. Así que bienvenido al escenario suyo. Muchísimas gracias, mi hermana. Y una vez más, un honor poder estar compartiendo con ustedes durante algunos minutos. Anoche, mientras estaba en una isla aquí en mi país, me monté en un pequeño barco que lleva como unas 75 personas, y mientras iba viajando con mi mamá para un evento de milagros anoche, empecé a escribir. Normalmente yo escribo mucho, entonces aquí tengo un bosquejito que hice, porque empecé a recibir algunas cosas que creo que son de Dios para este tiempo. Yo puedo ya empezar, ¿verdad? ¿Estamos listos? Ok. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo usa una palabra que para mí es la columna vertebral de lo que necesitamos para los días finales. Pablo dice en el verso 16 que él no cesa de dar gracias por ellos, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Parece que Pablo tiene una carga y tiene un amor muy especial por la iglesia que está en Éfeso. Pero él dice en el verso 17 la razón por la cual él ora. Y él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Pablo está diciendo aquí que existe algo, aparte del Espíritu Santo y aparte de los 7 espíritus de Dios. Pablo dice que existe algo que se llama espíritu de sabiduría y de revelación. Quiere decir que también existe un espíritu de revelación. Y dice que existe un tercer espíritu, que es el espíritu de conocimiento en él. No dice un espíritu de conocimiento humano, no dice espíritu de conocimiento en algunas otras cosas que podremos aprender, sino que él dice que su oración es para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Pero en el verso 18, Pablo corre como un velo y Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. O sea, ¿cuál es la razón por la que yo quiero que los ojos se le alumbren? ¿Para que ustedes hagan milagros? No. Esos son parte de las señales que siguen a los que creen. Pablo dice, ¿para qué quiero y oro? Para que a ustedes se le abran los ojos del entendimiento para una sola razón. Para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Quiere decir que dentro del llamamiento que todos estimamos, que hemos sido llamados con llamamiento santo, que somos predestinados, que somos hechos justos, que hemos sido adoptados por el Señor, que no solamente hemos sido adoptados, sino que hemos sido injertados en el olivo, que hoy nosotros somos el olivo silvestre, Israel es el olivo puro, pero todo ese montón de cosas que parecen interesantes, Pablo dice, en mi oración, que al abrirse los ojos de su entendimiento, ustedes sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Escribí demasiado.
Tendremos que hacer como unos 3 penieles más, porque no va a dar tiempo para este solo peniel. Pero escribí mucho. Y entonces, hermana Chanel y la otra sierva que no recuerdo su nombre y le pido perdón de antemano, porque yo soy inteligente en algunas cosas, pero con los nombres tengo problemas. Yo creo que el reto más grande que tenemos es encontrar la verdad presente, la verdad que está siendo ministrada desde la eternidad, poder registrar esa verdad y traerla a existencia para que esa verdad se revele a los hombres. El problema, o uno de los grandes problemas, es que somos muy fan de algunos ministerios y entonces a veces traemos una prédica que fue muy buena de hace 5 años, de hace 6 meses, pero sucede que esa no es la verdad presente. Ese es como un pan recalentado. Y ese pan recalentado en Costa Rica le llamamos pudín, porque es un pan que ya no es fresco. Cuando encontramos la verdad presente y esa verdad presente se puede revelar, a esa verdad se le llama herencia de los santos. La inmensa mayoría de hijos de Dios, la inmensa mayoría ni siquiera saben qué hacen aquí. La inmensa mayoría le pregunta cada rato, y yo siempre trato de explicar esto con el corazón porque hablamos mucho de propósito. Yo explico que el que tenía o el que tiene propósito es Dios con nosotros. Pero a nuestra asignación no se le llama propósito. A nuestra asignación se le llama asignación o se le llama misión, no propósito. Nosotros teníamos un oficio en la eternidad. Ese oficio determinó un propósito y ese propósito nos empujó a la tierra, pero no estamos aquí para cumplir un propósito porque el propósito no existe en la esfera humana. El propósito solo existe en la esfera divina. Es parte del lenguaje de la eternidad del Padre. Lo que nosotros hacemos en esta tierra es cumplir un designio, cumplir una misión y caminar en esta tierra siendo una manifestación o una extensión del reino de Dios sobre la tierra. Ahora escuche porque esto me parece poderosísimo. Pablo dice que el Padre de nuestro Señor, tiene que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Entonces yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué significa eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se entiende eso? Y entonces yo entiendo que eso se le llama el poder de la implementación. Y mientras iba en el barquito mi mamá iba ahí, porque mi mamá de 77 años tiene celular y ella chatea y bueno, así es la persona ahora. Yo voy escribiendo y entonces empiezo a pensar qué es el poder de la implementación. Y el poder de la implementación es el poder de ejecutar, es el poder de ejercitar lo que está dormido y despertarlo. Parece que algo se nos quedó y por eso Pablo entiende esto mejor que nadie y Pablo le dice a Timoteo, allá en un versículo le dice a Timoteo, hey Timoteo, despiértate del sueño. Pero es que te despiértate del sueño no era ni siquiera un sentimiento de las emociones. Despiértate del sueño tenía que ver con una realidad espiritual. ¿Cómo le podías decir a un hombre que ve milagros, que ve señales, que ve prodigios, que ve manifestaciones, despiértate? Es que despiértate no era sal de un letardo humano. La idea era sal de un letardo espiritual. Entonces me fui un poco más allá y entonces hice una rayita aquí y entendí que hay una necesidad acerca del poder de las imposibilidades. Y escuche porque esto me parece poderoso. He escuchado predicadores que dicen que lo que Dios va a hacer en esta generación tiene que ver con niños, tiene que ver con jóvenes, tiene que ver con matrimonios, tiene que ver con hogares,
tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la música, pero cuando tú vas a la escritura te das cuenta que para poder afectar una generación, tú tienes que afectar desde el bebé que está en el vientre de su madre hasta el anciano que está a punto de morir. Es la única forma de caminar en el poder de la implementación. Nos hemos llenado de mitos, nos hemos llenado de locuras, y perdónenme si voy a ser grosero en lo que voy a decir. ¿Cuántas veces escuchamos una prédica muy buena, pero esa prédica no es capaz de hacer que un ciego vea? No es capaz de hacer que alguien muerto vuelva a la vida. Entonces, parece que el conocimiento que solo embota los sentidos puede correr el peligro de ser letra que mata y te convierta como en piolín o tweety, como le dicen los norteamericanos, que es aquel canario que tiene la cabeza grandota y el cuerpo chiquito porque es hidrocefálico. Tiene un problema grande de conocimiento, pero tiene una vida que no es acorde con la realidad de la existencia de él, porque la cosmovisión de su existencia es totalmente disfuncional con la capacidad que se le vea arriba en su cabeza. Entonces, yo creo que hoy por hoy, mis amadas hermanas, necesitamos algo que yo llamo la necesidad de regenetizar nuestra alma. Repito, regenetizar nuestra alma. ¿Qué es regenetizar? Es colocar aquello que se deterioró en el camino en el lugar donde existía antes de deteriorarse. Yo soy pastor de miles de personas y tenemos bajo lo que la gente llama cobertura varios miles de pastores. Tenemos pastores que hablan en lenguas, pero se sienten solos. Le puedo decir que como psicólogo clínico muchas veces he tenido que agarrar algunas armas porque encuentro que hay personas que salen de un culto, entre comillas, glorioso, y lo único que saben hacer es chatear para seguir pecando. Entonces yo encuentro que mientras el alma no ha sido regenetizada, nosotros seguiremos dando vueltas como el pueblo de Israel y seguiremos tropezando en las mismas cosas. Seguiremos llorando por un marido que no cambia, pidiéndole a Dios que cambie un hombre que Dios nunca te lo dio, achacándole al diablo cosas que el diablo no tiene nada que ver en eso, pidiéndole a Dios que cambie una mujer y Dios dice, es que yo no la voy a cambiar. Una mujer me escribió hace unos días atrás y me dijo, es que yo no me puedo divorciar porque Dios aborrece el divorcio. Yo le dije, posiblemente sí, pero yo creo que antes de que Dios aborrezca el divorcio, lo primero que Dios aborrece es tu matrimonio, porque Él nunca estuvo allí y Él nunca se metió en esa realidad. Ni tú tienes una palabra para decirle a Dios, Señor, este hombre, y Dios dice, discúlpame, yo lo busco aquí en algo que se llama predestinación y Él no aparece. Él no aparece en el plan, Él no aparece en el diseño, Él no aparece en el designio divino. Tu problema es que tu alma no ha sido regenetizada y tú que tuviste un hogar disfuncional donde lo que tú necesitabas era un papá porque nunca tuviste la figura de un padre. Entonces hoy el primer loco que aparece, tú crees que lo que necesitas es un padre y como él te ve bonita, él lo único que dice, sí, yo lo que necesito es sexo. Y ambas personas caminan en dos dimensiones totalmente diferentes. Y hoy tenemos gente muy ungida pero frustrada. Tenemos gente con ministerios poderosos pero deshechos. Tenemos gente con unos milagros grandísimos pero viven deshechos emocionalmente porque el alma no está regenetizada. Y voy a decir algo que para mí es muy fuerte y lo digo con mucho respeto. Para mí el cáncer fulminante del siglo XXI, y yo me remonto un poco más atrás al siglo XX, para mí el cáncer más fulminante se llama inmadurez espiritual.
Para mí la inmadurez espiritual es peor que una pandemia. El problema grande es que hoy tenemos gente que si tú tratas de corregirlo, entonces se van, porque no aceptan ser corregidos. Tenemos personas que lo único que andan buscando es una profecía que curiosamente viene muchas veces a alentar mis propios vacíos emocionales, no una respuesta divina. Porque la mayoría de gente, cuando le dan una profecía, la mayoría lloramos y nos tiramos al piso y aquí que allá. Pero cuando te das cuenta que los años pasan y la palabra no se cumple, en vez de seguir creyendo, entramos en cuestionamientos y en frustraciones. Por eso es que yo insisto en la regenetización del alma, porque el problema grande para mí es que la inmadurez espiritual no es niñería, porque alguna gente cree que inmadurez es niñería. No. Niñería es totalmente otra cosa. La inmadurez es un cáncer tan fulminante porque el problema es que le hemos añadido protocolos divinos a la inmadurez. Y al añadirle protocolos divinos, entonces parece que justificamos la miseria. Parece que justificamos la falta de compromiso, parece que justificamos la falta de carácter, parece que le encontramos una excusa a la falta de temor a Dios, parece que hoy es normal ser mediocre, parece que es normal ser carnal, es normal ser tibio, es normal ser frío, es normal caerse a cada rato, es normal tropezar, es normal vivir aquí, es normal vivir de cualquier manera, porque cuando la madurez se le añaden protocolos divinos, es peligrosísima. Es más peligrosa que cualquier cosa. Es más peligrosa. A mí me dijo un rabino con el cual yo recibí clases por 4 años. Y él me miró a los ojos y me dijo: Rafael, según la Torá y según todo lo que usted quiera, me dijo, le es permitido a un hombre de Dios, aparte de tener una esposa, tener varias concubinas. Y yo lo miré a los ojos y yo le dije: quiero que me mires a los ojos. Y él me miró a los ojos y yo le dije: puede ser que usted entienda eso, pero yo entiendo en la escritura que el hombre de Dios no puede tener varias mujeres. El hombre de Dios tiene que tener una sola mujer. Y aquellos, como en el caso mío, que no tienen ninguna, que lo único que les quedó fueron 4 hijas, una mamá, una hermana. Entonces yo entiendo que la situación va mucho más allá. Por eso el apóstol Pablo dice: yo necesito y oro, es mi urgencia, que a ustedes se le abran los ojos del entendimiento, porque si a ustedes se le abren los ojos. Y cuando yo iba en el barquito, yo dije: Señor, ¿por qué Pablo dice que se nos abran los ojos del entendimiento? Parece que Pablo entiende que nosotros venimos con ciertas cegueras. Y si venimos con ciertas cegueras, por eso necesitamos que Dios nos abra los ojos del entendimiento. Y es que el abrirse los ojos del entendimiento, entendí que solo ocurre de 2 maneras. Solo ocurre cuando tú tienes una hambre desesperada y tienes una sed desesperada. Los ojos no se abren solamente con decir gloria a Dios, aleluya. Los ojos no se abren ni siquiera por diezmar o ofrendar, eso es bueno. Los ojos se abren cuando un hombre cierra una puerta y se tira de rodillas y le dice a Dios: yo estoy desesperado, no para que me uses en milagros, no porque quiero ver un muerto revivir, no, yo estoy desesperado por ti, yo te quiero conocer a ti. Yo empecé a hablar en el ministerio sobre algo que yo lo llamo regiones de intimidad. Y entonces hablé de eso hace como 20 años atrás. Y hace unos días atrás retomé la serie. Y hace 20 años atrás yo dije que Dios no tiene hijos favoritos, que Dios lo que tiene son hijos más íntimos. Que no es lo mismo a alguien que ha sido pasado por el molino de Dios,
Porque mientras la uva está en la mata es buena, pero es que cuando la trituran se convierte en jugo y al ser fermentado se convierte en vino. Y mientras la oliva está pegada en la mata es buena, pero es cuando la machucan que se convierte en aceite. Y mientras la espiga de trigo está pegada a la mata es buena, pero es cuando la meten en el triturador que se convierte en harina y puede ser comestible para hacer el pan y dar de comer a multitudes. Entonces, recuerdo que una mañana estoy desayunando lo típico que yo desayuno, frutas, yogur, alguna cosa como esa, y de repente escucho el Espíritu del Señor que me dice: hijo, el Padre busca un lugar donde reposar. Y yo me quedé, ¿qué estás diciendo? Usted lee que la Escritura, Jesús tenía 12 apóstoles, 12, pero solo tenía uno que se recostaba al pecho de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué encontró Juan que nadie más encontró? ¿Por qué Jesús lo dejaba que se recostara? ¿Por qué todos los 11 mueren de muertes violentas? El único que muere viejito es Juan. Fue el único que nadie pudo matar. La historia contada por Josefo dice que lo echaron o lo metieron en una canoa de aceite hirviendo. Posiblemente salió con quemadura de 3er grado, pero no muere. Muere en una isla con una de las revelaciones más grandes de todos los tiempos. Se cree que a Juan el Señor le dio 14 apocalipsis, no solamente un apocalipsis, fueron 14, pero cuando los canonizaron y lo llevaron delante de algunos concilios, entonces aceptaron uno que creyeron que era lo más fuerte que había. Y entonces a mí se me caen los utensilios, llamo a mi secretaria y le digo, sobre mi escritorio tengo como 14 o 15 sermones listos. Llama a fulano, fulano. Voy a entrar a mi cuarto de oración. No sé si salgo para el fin de semana, pero lo que siento es que tengo que orar durante algunas horas, pero es que algunas horas puede convertirse en un par de días. Y entonces la gente me pregunta, ¿usted le da sus prédicas a los predicadores? Sí, porque yo no puedo empezar a enseñar a la gente A, B, C, H, D, E, F, G, H, I. Y me aparece alguno por ahí enseñándome A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia. O sea, no funcionamos en esa disyuntiva, porque si llevamos un rumbo, tiene que ser el rumbo real. No podemos tener un arroz con mango en la iglesia. Entonces, yo entro al cuarto de oración, un cuarto de oración que es como la tienda de un beduino, y cuando entro allí para orar, yo recuerdo que un anciano se levanta delante de mí y el anciano me mira y me dice: el corazón del Padre tiene 7 dimensiones. Te será permitido ver esto, pero te será permitido compartir solamente 2 de ellas. Cuando yo caí de rodillas, entré a algo que nunca lo había entendido. Y cuando entré a un área del corazón del Padre, esa área del corazón del Padre se llama plenitud de vida. Nunca entendí por qué el apóstol Pablo dice que él se sentía completo. Nunca entendí cómo al final del camino Jesús dice: consumado es. Nunca había entendido cuando un hombre como Moisés le dice a Dios: no quiero la presencia, no, yo te quiero a ti. Porque si yo me acercara a ti en esta tarde aquí en Costa Rica, seguramente tú sentirías el olor de mi perfume. Pero otra cosa es que yo te abrace. Si yo te abrazo, tú no sientes mi presencia, tú me sentirías a mí. Entonces el problema es que hemos caminado de presencia en presencia y el Señor no quiere más presencia. Él lo que quiere es meterse dentro de ti para que tú y yo seamos una manifestación de Dios en la tierra. Al ser una manifestación, entonces entiendo lo que Pablo dice: ya no vivo yo, ahora vive Él. Por eso es que Jesús le dice: ¿y por qué ustedes dicen que quieren conocer al Padre y no me han visto a mí? Es que el que me ha visto a mí lo ha visto a Él.
Entonces, cuando estoy allí, empiezo a ver mi corazón. Tengo una congregación de miles. Oro por niños muertos en el vientre de mujeres y muchos han vuelto a la vida. Sin embargo, empiezo a ver áreas de mi corazón que están sucias, que están contaminadas, que la gente no lo sabe porque somos expertos en mostrar a la gente lo que nosotros queremos que la gente crea de nosotros. Me doy cuenta que hay áreas de mi vida que apestan, hay áreas de mi vida que huelen mal, que el olor es muy fétido delante del Señor. Y me doy cuenta y yo digo, Dios, pero ¿cómo puedo yo estar ministrando así? Entonces aquel ser que habla conmigo me dice, hasta que encuentres el área del corazón del Padre llamado plenitud de vida, caminarás en medio de desiertos, darás vueltas como el pueblo de Israel. Toda la vida andarás buscando una palabra, andarás buscando una profecía, andarás buscando a alguien que sea el 911 en tu vida, que ande como una manguera apagando los incendios que te ocurren en tu existencia. Cuando salgo de allí, entro a algo que se llama los ríos de agua viva. Nunca había entendido cuando la Escritura dice, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo es eso? ¿Será que saldrá un poco de agua? ¿Cómo es eso? ¿Por qué Ezequiel 47 habla del río de Dios? Dice que el río entrará a la ciudad y donde el río entre traerá sanidad y la gente se sanará. Entonces, ahí empecé a entender cosas que no entendía. Ahí supe que el error más grande nuestro es que cuando vamos a fundar un ministerio, lo primero que pensamos es en un local. Lo segundo que pensamos es en sonido. Lo tercero que pensamos es en músicos. Lo cuarto que pensamos es en pantallas, en luces. Y el Señor dijo, un error grande. El problema es que ustedes no entendieron que si yo no edifico la casa, en vano trabajan ustedes. ¿De qué les sirve luces? ¿De qué les sirve sonido? Las iglesias son como un autobús. La gente entra por la puerta de enfrente y se sale por la puerta de atrás. Siempre el templo está lleno, pero siempre entran y a fin de año, si pudiéramos hacer una auditoría espiritual del ministerio, nos daríamos cuenta que son demasiados los que se nos han ido. Y la pregunta es, ¿por qué se nos han ido? Porque nosotros hemos tratado de edificar la casa con nuestras manos, con nuestras habilidades, con nuestros dones. Y aquella experiencia fue tremenda. Cuando llegué a la séptima dimensión, yo recuerdo que abrí mis ojos. Era 21 de junio. Cuando abrí mis ojos me di cuenta que tenía las piernas dormidas y tenía mucho dolor en mis rodillas, mucho dolor. Entonces, como pude, me senté. Me hice masajes a como pude. Y como a los 20 minutos pude levantarme. Abrí la puerta y salí a lo que se llamaría un sótano aquí en Estados Unidos, sería un basement, y empecé a subir las gradas. Y recuerdo que cuando llegué arriba había mucha gente, más de 500 líderes rodeando mi casa. Y entonces una de mis hijas, que es médico, puso una balanza para pesarme. Como todo buen médico, se puso el aparatito aquí y me puso y me dijo, abre la boca, papá. Y yo abrí la boca y yo me quedé mirando y le dije, ¿qué pasa? Me puso en la balanza y dijo, no puede ser posible, pesa lo mismo. Y yo le dije, ¿cómo peso lo mismo? Y entonces otra de mis hijas, que es una adoradora, me abrazó fuerte y empezó a llorar. Y dije, mi amor, ¿qué pasa? Y me dice, ¿tienes idea qué fecha es hoy? Le dije, 21 de junio. Me dijo, no, papá, es 21 de julio. Ha pasado un mes completo y no puede ser posible. No tomaste agua, no dormiste. Papá, nosotros te miramos por la cámara infrarroja que tenemos en el cuarto de oración. Papá, habían ratos extraños que no entendíamos lo que está pasando ahí adentro. Entonces entendí que hasta que el alma no sea regenetizada y hasta que nosotros no vivamos en el poder de la implementación, viviremos dándole protocolos divinos a nuestras inmadureces y viviremos dando vueltas de una forma como no se puede.
¿Cómo entender a un tipo como Pablo y Silas, que estando golpeado con sus pies, sus manos, su cuerpo golpeado, metidos en el cepo, en la cárcel de más adentro, estos hombres pueden adorar a Dios? ¿Qué habían descubierto? ¿Qué encontraron ellos en medio de todo esto? ¿Y sabes qué me mostraba el Espíritu Santo? Cuando nosotros vivimos en una mentalidad o en una vida de inmadurez, no sé cuánto tiempo tengo, porque si yo me suelto a hablar, yo puedo hablar muchas horas. Entonces no sé cuánto tiempo tengo. Nos quedan 2 minutos, apóstol, así que usted, esta no va a ser ni su primera y última vez con nosotras, así que desde ahora nos agenda públicamente. Si yo nací para esto. Amén. Termino con esto. Cuando vives en una vida de inmadurez, siempre vivimos en una vida con mentalidad de tragedia. Y Dios quiere que salgamos de la inmadurez de tragedia, o de la mentalidad de tragedia, perdón. La gente madura nunca va buscando señales en la vida. La gente madura siempre va creando plataformas donde poder caminar y crea escaleras donde otros puedan escalar y llegar más lejos que ellos. Necesitamos vivir en el poder de la implementación, en el poder de la regenetización del alma, para poder descubrir las dimensiones del corazón del Padre. Señor, es mi oración que envuelvas a tus hijas, que envuelvas a cada uno de los que son parte de este Peniel. Es mi oración, Iman Kaba Sanda Lavasiva. Kaba Sanda Rebakutere Mankoi. Esas 2 muchachas no tienen ni idea dónde tú las vas a llevar. Yo sé que ellas han soñado, sé que les han profetizado, pero aún lo que les dijeron es demasiado minúsculo, es demasiado chico. Señor, escóndeles en el hueco de tu mano, mi oración. Guarda sus hogares, sus familias, en el nombre de Jesús. Un abrazo, un beso, les bendigo. Apóstol, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Le bendecimos una vez más. Nos ha honrado con su tiempo, con su presencia, poderosa palabra. Así que nuevamente nos veremos. Gracias por tanto. Chantel, si tienes algo que agregar para despedir. Yes, it has been an honor, un honor en tenerte aquí con nosotros, y te damos gracias por tu humildad, que no me conoces, que no conoces de nosotras y nos dijiste que sí. Y te damos las gracias por eso, y que no sea la última vez que estés aquí con nosotras. Bendiciones, amado. Abrazos. Abrazos. Abrazos y bendiciones. Peniel. Cada viernes de 6 a 7 de la noche por Extremo Channel.